Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien en la comodidad de su hogar. Hoy es un día especial porque vamos a tratar de compartir nuestra historia, nuestro testimonio con ustedes, siguiendo la serie que estamos llevando los miércoles, que hemos titulado Mi Historia. Hoy yo quiero compartir mi testimonio, mi historia personal contigo. Y el propósito de este tiempo es nada más que exaltar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios llega a nuestro corazón? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en nuestras vidas cuando el Señor llega y forma parte de nosotros? Pero para compartir mi historia, para compartir mi testimonio, yo quiero invitar a alguien. Tengo un invitado especial a este tiempo y quiero que este invitado sea testigo de mi historia compartida para ustedes. Y quiero invitar en este momento a mi esposa Lorena que venga y se siente aquí conmigo. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bien, ok. Bueno, antes de todo quisiera pedirles que oremos para que Dios tome control de este tiempo y compartamos juntos y aprendamos más acerca de Dios. Acompáñenme ahí donde están. Señor, queremos agradecerte esta noche porque Dios, tú estás en medio de nosotros. Tú dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y en este momento, a través de este canal digital, Señor, estamos en comunión contigo y tú estás ahí. Quiero pedirte que bendigas este tiempo y que cada cosa que hablemos aquí sea para exaltar tu gloria, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Toma control en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando vamos a partir, mejor dicho, desde aquel año cuando yo comencé mis estudios en el Instituto Manuel Bonilla. Antes de eso, pues como todos, normalmente pasamos un periodo de primaria, luego entramos a la secundaria. Pero vamos a partir mi historia a partir de ese año que yo llegué al Instituto Manuel Bonilla. Antes de eso yo fui estudiante del Instituto ITLA, el Técnico del Litoral Atlántico, y me gradué de ebanistería, perito industrial en ebanistería, y luego pasé al Instituto Manuel Bonilla para estudiar bachillerato y continuar con mis estudios. Luego de eso, pues pasó un año y yo estaba estudiando en el Manuel Bonilla y no sé si ahí me viste alguna vez. Yo también era estudiante del Bonilla, solo que yo estaba en secundaria y tú estabas en bachillerato. Entonces, no recuerdo realmente haberte visto como estudiante regular, sino hasta que que te invitaron a la iglesia. En ese año que estabas en bachillerato. Para ese momento, yo como llegué a la iglesia de Gran Comisión. Antes de llegar a la iglesia de Gran Comisión, yo formé parte de otras iglesias y voy a mencionar esto porque fue decisivo en mi vida. La última iglesia en la que yo formé parte, estaba yo en mi último ciclo para graduarme en el Instituto ITLA y yo tenía que realizar una práctica profesional que me abarcaba desde el lunes hasta el sábado. Era un trabajo, como un trabajo. Entonces esa iglesia no me permitía a mí trabajar los sábados, tenía que dejar de trabajar el sábado. Entonces cuando yo entré a ese proceso de la práctica profesional, el catedrático me dijo que si yo no iba el sábado, yo iba a perder todos los puntos de la práctica profesional. Entonces yo fui a hablar con mi líder espiritual y él me dijo, bueno, usted tiene que dejar ese instituto porque usted tiene que sufrir por causa del Señor. Entonces fue una confusión grande en mi vida porque yo dije, Dios, vos sabés que yo quiero estudiar, quiero graduarme, quiero tener un título para mi vida futura. Esto es parte de algo bueno para mi vida. ¿Cómo es posible que lo vamos a cortar así? Y fue una confusión que me llevó a abandonar esa iglesia. Pero el resultado de eso fue que yo creí que Dios no me quería, que Dios me había hecho a un lado,
que yo era una persona despreciada por Dios porque había cambiado a Dios por una práctica profesional. Y el resultado fue que yo me alejé por completo de Dios y empecé a hacer otras cosas que no le agradaban a Dios. Pero estando en Manuel Bonilla, conocí a una persona, e incluso tú la conociste también, sí. Y ella me invitó a la iglesia. Resulta que cuando yo llegué a la iglesia para estar con esa persona. Pero cuando las cosas cambiaron, ella se fue de la iglesia, pero en ese periodo de tiempo yo fui confrontado con el Evangelio. No recuerdo exactamente quién me compartió el Evangelio, pero yo fui confrontado con el Evangelio. Pero cuando yo me fui, cuando esa persona se fue, yo me fui también. Y luego regresé en junio del año siguiente. Eso fue en 1993. Yo regresé en junio del 93, decidido a buscar a Dios dentro de la iglesia. Para ese momento, yo estaba en la iglesia, ya tenía un año, hace un año había aceptado a Jesucristo, estaba comprometida, involucrada en un grupo de crecimiento. Y a ese grupo de crecimiento solo había un grupo de jóvenes en ese momento en la iglesia, y a ese grupo llegó Héctor y esta persona que en ese momento era su novia. Entonces llegaron a la iglesia, nos lo conocimos todos, tratamos de mostrarle pues que era bienvenido los dos, ¿verdad? Aceptación, así que lo conocí ahí en la iglesia. Pero el día después solo fueron unas cuantas veces de visitas y se perdieron de la iglesia. No volvimos a verlos en la iglesia, se fueron, ¿verdad? Ellos. Pero yo sabía que él estudiaba en el Bonilla, sabíamos que los dos ellos estudiaban en el Bonilla y yo también estudiaba, solo que en otro curso inferior. Así que como él sabía que yo iba a la iglesia, empezó a evitarme. A todos los que nos conocían, nos evitaba en el colegio, porque créanme que era completamente tremendo. Ahí yo conocí la primer realidad de la vida de él, la primera fase, porque estábamos en el mismo colegio y uno se encontraba, yo sabía todo lo que hacía, y era increíble, era una cosa, Dios mío, yo decía, porque yo ya era cristiana y podía ver en él completamente lo opuesto, o sea, una persona que no hacía, pues, o sea, la persona más malcriada que yo conocí, más problemática del colegio, o sea, era lo más, ay, Dios mío, era una cosa, ¿verdad? Y cada vez que miraba que íbamos por un pasillo, como sabía que éramos cristianos, los que nos conocían en el grupo, nos evitaba, incluyéndome a mí. O sea, incluso se ponía a gritar malas palabras más fuertes, expresaba cosas contra los cristianos. Recuerdo una vez que estaba en una cafetería en el Bonilla y yo llegué y estaba una profesora también y se puso a hablar, wow, tan mal de los cristianos y de las iglesias, ¿verdad? Era una cosa, a mí me daba pánico tener que encontrármelo porque yo decía, este chavo, a ver qué onda, qué tiene en contra de los cristianos, ¿verdad? Y él nos evitaba desde que conoció a los de la iglesia, se fue y nos evitaba. Luego regresó. Ahí ya es la otra historia, el siguiente año. Bueno, yo tengo algo que decir antes de eso, y Lore fue una de las que sufrió mi persecución como alguien que no abonaba al cristianismo, sino alguien que hablaba mal del cristianismo. Pero fíjense que en ese periodo de tiempo también Dios puso una persona en mi vida, y esa persona fue Rosel Medina. Rosel fue una persona que decidió invertir su tiempo para seguirme, para localizarme, para contactarme, para invitarme, para traerme a Cristo. Y en todo ese periodo, yo recuerdo que Rosel trabajaba en el supermercado Ceibeño, donde es ahora el Pais, ahí la zona de la zona Mazapán, ¿verdad? Entonces, él trabajaba en una oficina que estaba arriba. Si él salía de su oficina a un corredor, él podía ver todos los pasillos del supermercado.
Entonces, yo siempre tenía que ir al supermercado porque era el supermercado de la Ceiba. Mi mamá me mandaba a comprar algo, yo iba a comprar algo, necesitaba ir al supermercado. Entonces, cuando yo entraba, lo primero que hacía era ver hacia ese corredor y si miraba por ahí a Russell, me iba por los pasillos más difíciles para que él me encontrara. Pero ¿saben qué? Russell siempre me encontraba. Y recuerdo que me invitaba a jugo, me invitaba a pastelitos. Siempre me lo encontraba en el supermercado y siempre me invitaba a la iglesia. Y yo siempre, voy a ver si, no sé, gracias, no sé. Pero entonces también él llegó a conocer mi casa. Por todo ese perseguimiento que me hizo. Llegó a conocer mi casa. Y yo recuerdo que él pasaba por la casa con los hermanos del grupo porque... nos reuníamos en los maestros, sí. Pero él vivió ahí también en los maestros. Sí, entonces él, cuando iba al grupo, él era el líder del grupo de jóvenes. Entonces cuando él iba al grupo, pasaba por ahí, él se dio cuenta de dónde era mi casa. Resulta que él llegaba, tocaba la puerta y salía mi mamá. Y yo le decía a mi mamá, decirle que no estoy. Y Russell llegaba preguntando por Héctor. No está, le decía a mi mamá. Porque ninguno de los que vivíamos en mi casa estábamos determinados a buscar de Dios. Entonces, yo le decía a mi mamá que mintiera y mi mamá, por cuidarme o por guardarme, lo hacía. Y eso sucedió muchas veces sucedió. Pero de tanto tiempo que él estuvo perseverando, por decir algo, por decirlo así, o estuvo insistiendo, llegó ese momento en el que Dios tocó mi corazón. Y recuerdo que él me compartió el Evangelio nuevamente, ya una segunda vez. Y me recuerdo que él me dijo, mira, si vos no querés aceptar a Cristo aquí, ahora mismo, no lo tienes que hacer. Pero Dios te va a escuchar donde quiera que vos estés. Puedes estar en tu cuarto, puedes estar en un supermercado, puedes estar en el bus, puedes estar en el colegio, donde quiera que vos estés. Cuando vos decidas decirle sí a Cristo, Él va a escuchar tu oración y te va a dar vida eterna. Entonces yo le dije, lo voy a considerar, ¿no? Voy a pensarlo. Pero recuerdo que yo, después de esa plática, me fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta, me puse de rodillas y oré. Y le dije al Señor, Señor, si eres real, si vos sos real, yo quiero pedirte que cambies mi vida. Que la cambies de una manera radical. Que yo quiero, si yo cambio y yo te busco, yo te sigo, yo quiero ser diferente al 100%. Quiero cambiar mi vida. Y si sos de verdad real, yo quiero ver eso en mi vida. Y te acepto como mi salvador personal. Recuerdo que esa fue mi oración. Y cuando yo me levanté de ahí, yo era otra persona. A raíz de eso yo decidí, que fue cuando regresé a la iglesia. Todo esto pasó en un periodo de 7 o 8 meses. Entonces yo regresé a la iglesia con una sed del Señor, con un deseo de servir a Dios. Y recuerdo que llegué a una reunión de grupo y estaban todo el grupo, el Ministerio de Jóvenes estaba ahí en una reunión de viernes. Como yo ya había ido un año antes, cuando yo llegué a esa reunión, yo recuerdo que todo se detuvo en ese lugar y todos me voltearon a ver y empezaron a aplaudir y a decir bienvenido Héctor. Fueron a saludarme, me dieron abrazos y de ahí para allá yo me sentía parte. Era mi familia, pues. Yo prefería estar más con ellos que estar en mi propia casa. Fue un momento muy importante que me hizo sentir el amor de Dios, la aceptación. Y todos aquellos pensamientos que yo tenía de que Dios estaba molesto conmigo porque yo lo había despreciado o porque yo lo había cambiado por una práctica profesional, todo eso cambió porque yo entendí que el amor de Dios me había aceptado. Yo entendí que Dios no pedía ese sacrificio que yo estaba tratando de hacer para agradarlo. Yo entendí
que el único sacrificio que yo tenía que aceptar o que Dios me ofrecía era el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz. Que eso era lo que hacía la diferencia. Ya no contaba para agradar a Dios mis sacrificios o mis esfuerzos, sino que Él ya lo había hecho por mí. Entonces fue cuando yo llegué a la iglesia, empecé a servir. Y quiero decirles otra cosa. Cuando Dios cambió mi vida, en el colegio había una maestra, la maestra de historia, ¿te acuerdas cómo se llamaba? No recuerdo. No recuerdo el nombre de ella, pero esa maestra me tenía entre ceja y ceja porque yo era un desastre. Entonces cuando yo cambié, fue tan drástico mi cambio que ella me tomó y me paró enfrente de toda la clase y dijo: yo quisiera que todos ustedes fueran como Héctor Galeas, porque Héctor Galeas ha cambiado de una forma increíble. Él es otra persona. Él es una nueva persona. Yo estoy sorprendida de lo que él ha hecho. Y entonces yo tuve la oportunidad de decirles que yo ahora era cristiano. Otra cosa que sucedió es que una compañera cristiana que yo tenía, que era la que sufría conmigo en el aula, se volvió mi mejor amiga, porque ella me enseñaba algunas cosas de la vida cristiana. Entonces, todas esas cosas sucedieron después que Dios cambió mi vida. Y fue interesante todo lo que sucedió de ahí para allá. Quiero agregar ahí que en ese tiempo que lo vimos un año anterior en la iglesia y pues lo identificaba después en todos lados, ¿verdad? Conocí, como les digo, lo peor, una persona mal educada, mal hablada, con varias novias, incluso compañeras de mi aula. Era una cosa, ¿verdad? Para mí era una cosa increíble de ver. Pero también Rosel era nuestro líder de grupo. Así que recuerdo que él siempre decía en el grupo que oráramos, daba una listita a Rosel por los invitados que habían ido en los meses anteriores, que no dejáramos de orar. Así que en el grupo nosotros nos tomábamos tiempo para orar por nombre por esas personas. Y hacíamos grupos de oración en la mañanita, un domingo, nos levantábamos muy temprano y orábamos por la vida de esas personas que en algún momento habían ido, ¿verdad?, a un grupo. Y yo recuerdo que varias veces que orábamos en el grupo, yo decía, este es un caso perdido, ¿para qué vamos a orar por esa gente, verdad? Pues yo conozco a este tipo, yo sé quién es, yo sé lo que hace en el colegio, es tan anticristiano, se expresa tan mal, es tan... Ay, no, era una cosa que a mí me daba frío, ¿verdad? Porque era toda callada, medio así, era como me decían la cerebrito en el colegio, esas que, la nerd, ¿verdad? Que pasaba allá toda escondida. Entonces era completamente lo opuesto. Para mí era increíble, era imposible pensar que un día personas como él iban a regresar nuevamente a la iglesia. Pero lo que quiero recalcar es el énfasis que nos hacían en el grupo de orar por estas personas, el tiempo que nos tomábamos. Así que no se imaginan la alegría que nos causó ver que había regresado una de las personas por las que orábamos en el grupo, pues que había sido invitada por alguien que llegó a la iglesia, ¿verdad? Una persona que tampoco era miembro de la iglesia, que llegó allí porque conocía de la iglesia y pues lo llevó. Y realmente también orábamos por ella y orábamos por todas las personas que llegaron ese año, y verlo llegar con otra actitud, pudimos darnos cuenta que era Dios, pues. Y aún así le voy a decir que yo le tenía mis reservas, mis dudas, que realmente ese cambio fuera genuino, porque es que era una cosa, de lo peor, ¿verdad? De lo peor, yo le tenía miedo, pánico. Así que ver el cambio, a mí me tomó tiempo, pero realmente fue la mano de Dios, ¿verdad? Fue la mano de Dios que pudo hacerlo, que nos mostró a nosotros también que Él puede cambiar lo imposible por lo posible, y que vale la pena realmente orar por las personas, invertir tiempo en estarlas invitando, en no desistir, y fue súper el trabajo que Rosel hizo de ser intencional, en hacer lo que Dios le había mandado, en buscar una vida perdida y traerla a los pies del Señor.
porque es que era una cosa, uy, de lo peor, ¿verdad? De lo peor, yo le tenía miedo, pánico. Así que ver el cambio, a mí me tomó tiempo, pero realmente fue la mano de Dios, ¿verdad? Fue la mano de Dios que pudo hacerlo, que nos mostró a nosotros también que Él puede cambiar lo imposible por lo posible y que vale la pena realmente orar por las personas, invertir tiempo en estarlas invitando, en no desistir. Y fue súper el trabajo que Rosel hizo de ser intencional, en hacer lo que Dios le había mandado, en buscar una vida perdida y traerla a los pies del Señor. Bueno, ustedes ya conocieron mi antes, una parte de mi antes. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que llegó Cristo a mi vida? Fue a través de alguien que decidió invertir tiempo y no darse por vencido frente a mí, que negaba la oportunidad que Dios me estaba dando. Pero ahora yo quiero decirles qué pasó después, cuando yo conocí a Jesucristo. Quiero decirles que no terminó todo ahí y no todo se volvió color de rosa. La primera lucha que yo tuve fuerte fue la lucha contra mi familia. Yo luché contra mi padre porque, si bien es cierto, él era una persona que había tenido una formación un poco distorsionada de lo que era el amor de Dios y también tenía una idea distorsionada de lo que era la iglesia de Dios. Entonces, cuando él se dio cuenta de mi conversión a Cristo, él comenzó a cuestionarme, a hacerme preguntas para saber qué era lo que yo creía, qué era lo que yo había creído y por qué yo había cambiado de esa forma. Porque les voy a decir que mis problemas no solamente eran en el colegio o con las personas que me conocían, sino que en mi familia. Quiero decirles que mi mamá estaba desesperada porque yo a la edad de 15 años salía de mi casa y no sabía si iba a regresar porque me quedaba en la calle, me quedaba con amigos, me iba de parranda con los mismos amigos de la misma edad. O sea, a 15 años tenía yo cuando yo hacía todas esas cosas. Mi mamá estaba desesperada. Pero a los 17 años Jesucristo vino a mi vida y hizo la diferencia. Y fue tan drástica que mi papá quedó sorprendido y él empezó a cuestionar qué era lo que pasaba. Entonces, cuando yo comencé a contestarle, ya las cosas no se volvieron como de alegría porque yo había cambiado, sino que de rivalidad, porque supuestamente mi papá yo estaba siguiendo a la gran ramera. Él decía que todas las demás iglesias, aparte de la iglesia que él frecuentaba, eran la gran ramera, tenían una idea distorsionada. Entonces, algunas veces hubo maltrato físico porque él perdía el control y yo tenía que irme de la casa porque era una lucha bien fuerte. Pero me encontré aquel verso, lamentablemente ahorita no lo recuerdo exactamente, pero está en Mateo y dice que la primera lucha va a ser con los de tu casa. Entonces, eso fue una realidad en mi vida. Y yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia, a la oficina de la iglesia, porque ya para ese tiempo Rosel trabajaba parte del tiempo en la iglesia y parte del tiempo en el supermercado. Yo llegaba a la iglesia llorando y le decía a Rosel, ya no hay lo que hacer. Entonces, llegamos a un acuerdo con Rosel y con los hermanos del grupo, que yo no iba a contestarle a mi papá absolutamente nada, sino que yo solamente iba a orar y lo que él me dijera, yo no lo iba a rebatir. Simplemente iba a orar y le iba a pedir a Dios que hiciera el cambio en su vida. Entonces, eso no saben cuánto calmó las aguas, las cosas se volvieron más tranquilas. Él siempre me atacaba y yo trataba de no escucharlo y ser el mismo con él, servirlo, pero no rebatirlo. Eso fue muy bueno, muy bueno. Luego nos encontramos aquel verso que está en Corintios,
en Corintios. Sí, está en Corintios cuando el carcelero le pregunta a Pablo qué debo de hacer para ser salvo, y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue una promesa que yo agarré para mí. Comencé a orar por mi familia, por mi mamá, por mi hermana, por mi papá. Y recuerdo que la primera que llegó a la iglesia fue mi mamá. Llegó para confirmar que era el lugar que yo estaba visitando y que estaba haciendo ese cambio en mi vida. Y a ella le gustó y se quedó. Luego llegó mi hermana Lesbia, luego llegó mi hermana Marta, y cada uno de ellos fueron aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Llegó mi hermano Gustavo, que ya no vivía con nosotros, que ya tenía su familia, y él aceptó a Jesucristo como Salvador personal. También llegó mi hermana Irma después de eso, y ella aceptó a Jesucristo como Salvador personal. El que no llegaba era mi papá. Era una lucha. Él fue a varios eventos de Navidad, fue a eventos del Día del Padre, pero él simplemente era un oyente receptivo, que no mostraba emociones, no mostraba si estaba de acuerdo o no, simplemente iba como por un compromiso. Pero bueno, pasaron los años y yo seguí orando por él, y ya no solo era yo, sino que era mi madre y mis hermanos que oraban por él. Y una semana antes de él morir, aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Yo estoy seguro de eso, y también estoy seguro que lo voy a ver un día en el cielo. Y estoy seguro que allá él me va a agradecer, porque nosotros oramos por él, porque él pudo ver un cambio en mi vida, porque él pudo ver el cambio en el resto de la familia, y al final él reconoció que Jesucristo es su Salvador. Y él aceptó a Cristo exactamente una semana antes de morir. Él estuvo enfermo por muchos años y de repente él aceptó a Cristo. Y luego una semana después lamentablemente murió. Pero yo tengo esa paz de que ese verso, de que esa promesa se hizo realidad en mi vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vamos a dar un salto rápido, porque yo conocí a Lore cuando ella estaba conmigo en el colegio, ¿verdad? En ese periodo de que yo andaba todo rebelde y luego Jesucristo cambió mi vida. Una de las cosas que sucedió en ese tiempo fue que yo escuchaba música rock, era música oscura, rockera, era una loquera, ¿verdad? Y entonces yo me di cuenta que esa música era dañina, que tenía que deshacerme de esa música. Pero yo no quería regalarle mis cassettes, porque eran cassettes en ese tiempo. No le quería regalar mis cassettes a nadie, porque sentía que esa música lo iba a llevar a ese lado oscuro. Entonces, ¿sabes qué hice? Agarré todos mis cassettes, los metí en una bolsa fuerte de nylon, les metí piedras y me fui a la punta del rompeolas y las tiré al fondo del mar. Esa fue una de las cosas más drásticas que yo hice, que me hicieron dar un cambio así repentino. Entonces, en ese periodo yo conocí a Lorena. Y para mí Lorena era una cristianita que andaba por ahí en el colegio, invitando gente a la iglesia. Y ahí yo me uní a ella, y ya éramos dos que invitábamos personas a la iglesia. Pero al pasar de los años, en 1994, yo comencé a darme cuenta que Lorena no solamente era esa cristianita que andaba invitando personas, sino que era la persona que se perfilaba para ser la compañera de mi vida, la persona que tenía que estar al lado mío. Eso sucedió como en 1994. 95. En el 95 fue un poco más intenso, pero ¿sabes? Yo no tenía la madurez ni la capacidad para hacerle una propuesta formal a Lore. Y una de las cosas que Dios cambió en mi vida fue que cuando yo acepté a Cristo, también renové mis votos de castidad, si podemos decirlo así.
y yo decidí no conocer, no estar, no fijarme en otra persona, sino hasta encontrar a la persona que se iba a casar conmigo. Entonces, en 1995, las cosas se pusieron más intensas y yo ya estaba un poco más inclinado, pero aún no podía. Pasó 1996, fue yo más no me daba duro, cuenta, que conste. fue más duro. Tenía un confidente, no le voy a decir quién es el confidente porque nos vamos a ir mucho tiempo, mucho por ese lado. Pero quiero decirle que ese confidente me ayudaba a esperar en Dios y me decía, mira Héctor, pedile a Dios por ella, orar para que vos crezcas espiritualmente, pero aguantate, no puedes hacer algo que te va a llevar a un problema, tenés que esperar el momento. Pasó 1997, 98, vino el Mitch. Sí, 98. En el 98 sucedió el Mitch, ¿saben? El Mitch fue una bendición para mí. Porque yo tuve la oportunidad de estar tan cerca de Lorena y de conocerla tan bien sin que ella supiera que yo estaba así de interesado por ella. Ya para el Mitch ya sospechaba yo. Bueno, pero durante todos esos años, anteriores, yo me disfrazaba para no demostrarle a ella porque la idea era conocerla sin que ella supiera de mi interés, porque yo no quería que ella actuara para que yo pensara algo bueno de ella, sino que ella fuera original para yo poder ver quién realmente era. Y eso fue lo que sucedió. Yo me di cuenta quién realmente era sin interés. Pero en 1998, con el Mitch, ya fue imposible. Tuvimos la oportunidad de estar cerca. Ella estaba en la casa de su hermano Freddy y yo estaba en la casa de Dagoberto Irías, que eran vecinos con Freddy. Entonces en el Mitch todos estábamos refugiados ahí porque en Los Maestros el mar se iba a salir y se iba a tragar la colonia de Los Maestros. Entonces yo y mi mamá nos fuimos para allá, para la casa de Dago, y Lorena, que vivía también en Los Maestros, se fue para la casa de su hermano Freddy, que era vecino de Dago, y ahí nos conocimos más de cerca, mucho mejor. Y en 1999, gracias a Dios, yo tenía ya un trabajo y me sentía con un poquito más como de fuerza para proponerle algo serio. Y entonces hablé con Russell, hablé con Dago, y finalmente ellos me dijeron, sí, decile si ella te dice que sí, ya estuvo. Y entonces yo le dije a ella esto. Yo le dije, Lorena, después de hacer un montón de cosas para llegar a ese momento, yo le dije, la gran cena. Le dije, Lorena, yo quiero que seas la madre de mis hijos. De un solo. ¡Wow! Fue de un solo. Entonces, rápidamente les voy a decir que Lorena me hizo sufrir porque estuvo 30 días para contestarme. Pero finalmente, después de esa espera, me dijo que sí. Voy a saltar rápidamente a otra parte. Y ya es la parte de cuando nos casamos. Decidimos casarnos y fielmente permitir que Dios fuese parte o fuera parte de nuestro matrimonio, que fuera parte activa de nuestro matrimonio. Nosotros decidimos honrar a Dios con todo lo que teníamos, con nuestro tiempo, con nuestros recursos. Decidimos honrar a Dios sirviéndole, involucrándonos en la iglesia. Estuvimos un año solo como casados, luego vino nuestro primer hijo. Nosotros éramos parte del ministerio de música y eso nos ayudó a estar compenetrados en el servicio a Dios. Entonces, luego vino nuestro segundo hijo, que es Angie, y luego vino nuestro tercer hijo, que es Sofía. Y juntos, desde que el momento en que nosotros, si hablo de mí, es desde el momento en que yo acepté a Jesucristo, decidí que lo iba a seguir fielmente y que iba a estar allí al pie, fiel, sirviéndole, buscándole, tratando de hacer su voluntad. No digo que esto no ha traído problemas, no quiero decir que no he fallado, cualquier cantidad de veces. Luego conozco a Lorena como mi esposa
y decidimos que Dios sea parte de nuestro matrimonio. Luego vienen nuestros hijos y decidimos en conjunto como familia que Dios sea el centro de nuestra familia. Entonces, todo esto, lo que pasó, cómo Dios me trajo, conocí a Jesucristo, todo esto es con un propósito, que Dios sea parte de nuestra vida, que Dios sea parte de tu vida, que Dios sea parte de nuestro ser y que nuestras actividades, que nuestra vida gire alrededor de la voluntad de Dios. Si nosotros hubiésemos decidido hacer esto y no lo hubiésemos mantenido, seguramente hoy fuera otra historia. Pero lo que hizo la diferencia fue permitir que Dios sea parte de nuestra vida y nosotros desarrollar una relación íntima con Dios. Nosotros estamos aquí y podríamos decir, estamos sirviendo a Dios no porque nosotros podemos o porque tenemos la capacidad, es porque Dios nos ha fortalecido para hacerlo, es porque nosotros hemos buscado fortaleza en su palabra, porque tenemos una relación con Dios, porque creemos que para tener victoria tenemos que estar unidos a Él, tenemos que estar enchufados en Él. Entendemos que separados de Él no podemos hacer nada. Entendemos que Él es nuestro alimento, entendemos que Él es quien nos fortalece, entendemos que Él hace la diferencia en nuestras vidas y eso es lo que hace que nos mantengamos firmes y que hoy estemos juntos compartiendo con ustedes nuestra historia. Y falta mucho de nuestra historia. Sí. Falta mucho de nuestra historia y también falta mucho de la historia de Lorena, que en algún momento, si ustedes lo quieren saber, pueden buscarlo y vamos a platicar por largas horas. Realmente quisiera agregar que el buscar a Dios es una decisión diaria, aún en esos días que son grises, en esos días que no tenemos ganas, tenemos que obligarnos, porque no es una decisión que la tomamos solo una vez y ya va a ser para siempre, no. Esto es una decisión que tenemos que estar concientizándonos todos los días, porque hay un enemigo atrás de nosotros que quiere destruirnos, que quiere derrotarnos, que quiere separarnos del cuerpo de Cristo. Y por eso es que decidimos, cada día nos obligamos a nosotros mismos a buscar al Señor, aún en esos días que no tenemos ganas. Y el Señor está ahí, aún en los días que no lo buscamos. Él ha tenido misericordia, Él nos sostiene, Él nos mantiene y Él nos ha mostrado su gracia y su favor inmerecido. Si hay algo que quisiera dejarte en este momento es, si tú eres una persona que ha llegado a la iglesia recientemente, yo quiero pedirte que hagas un compromiso con Dios y que le pidas de corazón que te muestre su voluntad y que te muestre cuál es el plan que Él tiene para ti y que tú te obligues intencionalmente a permanecer firme. En su momento Dios va a honrar eso y te va a dar la oportunidad de conocer más acerca de Él. La segunda cosa es que si tú eres una persona que tiene más tiempo en la iglesia, que sigas el ejemplo de Russell cuando me conoció a mí, invirtió tiempo, invirtió sus recursos y fue determinado para invitarme a conocer a Cristo, me compartió el Evangelio. Eso fue importante. Gracias, Rosa. Gracias porque Dios te usó y fuiste una diferencia en mi vida. Y la tercera cosa es que si tú eres un matrimonio y estás allí, o si eres una persona que quiere crecer espiritualmente, que por favor hagas un compromiso de leer la palabra, de pasar tiempo con el Señor. Un tiempo en el que tú puedas escuchar lo que Dios te dice a través de la Biblia. Y un tiempo en el que tú le puedas decir a Dios, confesar a Dios, presentar a Dios tus luchas, tus deseos a través de la oración. Lectura de la palabra y oración. En eso se centra nuestra vida como cristianos, en una relación íntima con Dios, porque es esa relación la que fortalece nuestro espíritu para pelear las batallas, para saber qué hacer y para permanecer firmes en el Señor. Así que ánimo,
Gracias por su tiempo, gracias por escucharme, por escucharme. Quiero pedirle que oremos para terminar este tiempo. Señor, gracias por todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, en mi vida, Señor, en la vida de Lorena, en la vida de nuestros hijos. Señor, y gracias por permitirnos compartir este tiempo con nuestros hermanos. Quiero pedirte que transformes nuestro corazón y que seamos personas bíblicas, que decidamos buscarte, Señor, y sobre todo que tengamos un compromiso contigo. Gracias por tu amor, tu sacrificio y todo lo que haces cada día por cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Buenas noches. Thank you.